Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar su presencia y agradecer a nuestro ponente que haya aceptado esta invitación. Les presento en primer lugar a nuestro ponente, que es Antonio Manuel Poveda Navarro, licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Geografía e Historia y doctor en Historia Antigua por la Universidad de Alicante. Museólogo, arqueólogo, historiador, realizó la ampliación de estudios en la Universidad degli Studi de Perugia, lo he dicho bien, Italia, entre el año 86 y 87. Es director del Museo Arqueológico de Elda y ha sido también director del Museo Arqueológico de Murcia. Ha realizado múltiples excavaciones arqueológicas en Italia, en Túnez y en España, entre ellas de las que nos va a hablar hoy, el Monastil. También en la colonia romana de Ilichi, en la Alcudia, en Elche, en la colonia romana de Libisosa, en Lezuza, y actualmente dirige la excavación de Oretum, en Granátula de Calatrava. Ha participado además en un centenar de congresos en España, Portugal, Francia, Italia, Croacia, Serbia y Bélgica. Y organizado otros muchísimos congresos en España, 26 en concreto. Entre sus líneas de investigación destacan sus trabajos sobre modelos de romanización en la península ibérica, la cultura paleocristiana y especialmente la presencia bizantina y visigoda en el sureste. Ha sido profesor de Historia Antigua en la UNED, en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Alcalá de Henares. Asimismo, ha impartido docencia en universidades de Francia, en Niza, en Italia, Perugia y Nápoles, y la ANECA le acreditó como profesor titular. Ha publicado 8 libros y más de 200 títulos. Entenderán ustedes que no les haga una referencia de todos ellos, puesto que no nos daría todo de aquí a las 8 no acabaríamos, tanto científicos como de divulgación, y ha sido comisario en 4 exposiciones centradas en los temas de arqueología, además de documentalista y comentarista en programas de arqueología en el canal Nou, Antigua Televisión Valenciana, en su serie La herencia monástica, así como en RTV en el programa dedicado a los últimos días de Pompeya. Y él nos va a hablar con motivo de la declaración de los 10 años de bien de interés cultural del yacimiento del Monastil en Elda, Alicante, que si bien tiene una gran potencia desde el mundo calcolítico, como hemos estado hablando antes, a mí particularmente me llama la atención todo lo que es la presencia visigoda, de la que poco se habla en general y poco se difunde en el ámbito general. Así que sin más preámbulos, estarán ustedes deseando que hable don Antonio Manuel Poveda. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos todos. Debo de agradecer con total sinceridad que el MAN, su directora, la doctora Isabel Izquierdo, haya podido invitar al museo y a mi persona para presentar un yacimiento bastante desconocido en general, aunque tiene unas aportaciones culturales, artísticas, históricas y arqueológicas que, bueno, pues si yo soy un privilegiado de poder contar hoy aquí esto, gracias a toda la ayuda y colaboración que también la colega, la doctora Beatriz Calderá, como responsable de la sección de medieval, pues creo que es también hasta cierto punto, y espero que esa sea la idea general cuando termine la charla, la conferencia con ustedes, que se sientan privilegiados de conocer piezas, que lo decíamos antes tomando un café, hay piezas que vamos a ver aquí que podrían estar perfectamente en vitrinas de este museo, e incluso en Europa. De hecho, hay piezas que las han pedido en algún momento para Florencia, Perugia, para algunos lugares de Italia, y no han ido, pero sí que han sido publicadas internacionalmente. Entonces, vamos a tener la posibilidad de sentirme realmente dichoso y feliz de estar aquí presentando algo que llevo 40 años. De hecho, el año pasado se cumplían los 40 años de mis investigaciones en este yacimiento arqueológico, ¿de acuerdo? Y claro, en 40 años
pues aunque uno sea muy torpe, al final encuentra cosas de interés. Y también es cierto que en 40 años le da a uno tiempo a hacer feedback y decir, uy, de esto no tenía yo ni idea. Y lo vuelvo a ver y ahora sí que sé lo que es. Eso me ha pasado sobre todo, y lo comentaremos cuando entremos en la parte bizantina. Hablar en España de materiales bizantinos, de arte bizantina, pero de la proto-bizantina, de la inicial, la original, íbamos a la cárcel por mentirosos, porque prácticamente nadie conocía la cuestión bizantina. Hablar de lo visigodo sí, hablar de lo islámico sí, de lo romano y lo ibérico, pues ya cuando uno nace lleva un pan ibérico y un pan romano bajo el brazo, ¿no? Como se suele decir. Pero atreverse a decir esto es bizantino, yo no me atrevía tampoco, me costó mucho desperezarme y empezar a ver lo que vamos a ver, que otros colegas son los que fueron empujando hasta hacerme ver que realmente este yacimiento, en principio tan desconocido, aparentemente insignificante, pues vamos a ver que es un yacimiento, es un lugar pequeñito, excepcional, que, bueno, pues como otros yacimientos, sin citar, para no dejar fuera a nadie, pero un yacimiento que empieza en época prehistórica, en el Calcolítico, hasta la islamización, es decir, hasta que se abandona para irse a 1 kilómetro más abajo del río Vinalopó, a levantar la alquería y el castillo almohade en Elda, en la actual ciudad de Elda, pues claro, eso significa que han sido más eldenses los que habitaban en el monastil que los eldenses desde la época medieval hasta nuestros días. Por lo tanto, estamos hablando de un yacimiento que además, vamos a ver la ubicación, a ver, le damos aquí, sí. Si vemos esta ubicación que tiene en el interior de la provincia de Alicante, en el mapa, en los mapitas superiores, podemos ver que está en el interior, pero muy cerca del mar. De hecho, está a 28 kilómetros en línea recta de la costa alicantino-ilicitana o ilicitana-alicantina, para que no se enfaden ni los de Elche ni los de Alicante, como el aeropuerto. Entonces, es un lugar que está encima en lo que fue la vía de bajada del comercio madrileño, es decir, el puerto de Alicante fue precisamente el puerto mediterráneo de Castilla. Por lo tanto, la importancia de ese eje desde el interior de la península para llegar al litoral alicantino fue excepcional. De hecho, la MZA, la línea férrea primera que se hace en España, la Madrid-Zaragoza-Alicante, que sale de Atocha, se inaugura pasando por Elda. El primer túnel de ferrocarril de España se hace precisamente atravesando la Sierra del Monastil. Con lo cual, eso nos está indicando una cosa. El punto estratégico de este yacimiento, que está en el principal vado para cruzar el río Vinalopó y descender al litoral o ascender hacia Valencia o hacia La Mancha, Castilla y el interior peninsular. En el mapita de abajo podemos ver esa estrellita donde podemos claramente identificar que está en una caída montañosa de esa Sierra de Torreta Monastil y rodeado por el río Vinalopó. De hecho, apostados arriba, cualquier destacamento militar podía impedir el paso por el estrecho paso que había para bajar terrestremente o por el propio río. Por lo tanto, el lugar se convirtió en un lugar de control, de comercio
de tropas, de ideas, de gentes. Otra curiosidad, 1,5 kilómetros arriba, al norte del Monastil, es donde estuvo apostado el último gobierno de la República de España. La posición Yuste está justo a 1,5 kilómetros al norte del Monastil, al lado de otro yacimiento, el Chorrillo. Entonces allí estuvo Alberti, la Pasionaria, estuvo todo el ejército ocupando el Dei Petrel, y con un jardín a la versallesca, una biblioteca y un lugar excepcional, que ya se ha conseguido que sea Vic, ahí estaba apostado el último gobierno de la República Española. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar que estratégicamente era mucho más que el propio lugar, porque estaba en la estrategia del sureste, en un territorio por donde tenían que pasar todo: ganado, mercancías, tropas, gentes, ideas. Lo vamos a ir viendo. Bueno, como muy bien decía Capdevila, Beatriz, el yacimiento pues hace 10 años, y de ahí que la conferencia de hoy parta con esa efeméride. El yacimiento arqueológico del Monastil es un bien de interés cultural, es propiedad municipal, es del Ayuntamiento de Elda, solo que mis paisanos han ido muy lento, porque yo inicié los trámites en 1983 para que fuese declarado Vic, y sin embargo se consiguió hace tan solo 10 años. Entonces, pues bueno, algo ha ocurrido por el camino. Lo importante es que es Vic y el yacimiento arqueológico más importante del interior de la provincia de Alicante, el único que puede superar a este, y solo para una etapa concreta, es el Cabezo Redondo, es decir, el Tesoro de Villena y el gran yacimiento prehistórico de Villena. Pero es que aquí, como vamos a ver, se puede estudiar la evolución del hombre y de la cultura desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo XII-XIII. Bien, ahí se puede ver, es una foto ya un poco anticuada, hoy está mucho mejor, pero nos podemos hacer una idea de cómo es un lugar que está en altura, está en esa caída de la sierra del Monastil, rodeado por el río. Todo lo que se ve ahí es la ribera del río Vinalopó. Al fondo se ve la carretera, que era un paso estrecho en su momento, pero fue la carretera nacional, Madrid-Alicante, actualmente autovía. Entonces se ensanchó más, y como vemos, que es una cosa que yo siempre estuve defendiendo ante los políticos, que son al fin y al cabo los que deciden si sí o si no algo, es que es uno de los pocos yacimientos que se ven desde la propia carretera. Es que cuando alguien ha querido venir de Valencia, de Madrid o de Murcia, es que pasan por el yacimiento, no hay ni que poner el cartelito típico este de Segóbriga, tal. No, es que el yacimiento lo ves desde la carretera. Bueno, no se ha hecho suficientemente para explotar un lugar que realmente es algo excepcional. Podemos ver ahí lo que sobre todo se distingue, la parte de la Acrópolis. El yacimiento tiene desde abajo, desde la zona de la carretera, aquí abajo, tiene en total 5 terrazas, y desde 1959 al 79 hubo una asociación de amigos de la arqueología del Centro Excursionista Eldense, que todos los festivos y todos los fines de semana se iban, no podemos decir a excavar, seamos respetuosos con ellos, pero el caso es que estuvieron rastreando toda la arqueología y las estructuras de la parte alta durante 20 años. Y de hecho el Museo Arqueológico que yo dirijo
pues prácticamente el 60% de materiales es lo que ellos sacaron del monastil, también del castillo de Elda y de algunas villas romanas de los alrededores. Está a 400 metros sobre el nivel del mar, es por lo tanto un asentamiento en altura, pero no excesivamente elevado. La parte meridional tiene murallas, de hecho allá se tiene que distinguir hacia la derecha unas sombras, hay una torre, una puerta, luego la muralla sigue para acá y si se asciende ya llegamos a la Acrópolis con una calle central. Bien, esto antes de investigar, antes de empezar realmente a trabajar allí, yo empecé en los años 80, comencé en el año 82-83 y bueno, cuando yo llegué a este lugar, todo el mundo hablaba del poblado ibérico. Luego había quien hablaba de poblado ibérico, pero que tiene también una fase romana. Bien, si vamos allí, no vamos a ver prácticamente nada ibérico y muy poquito romano. Lo que se ve es algo que en este país no hay tanto, y es una de sus singularidades. Allí lo que se ve es un rústico urbanismo y una arquitectura de gran arte de los siglos IV, V, VI y VII. Es decir, que si uno quiere ver cómo son las construcciones y la organización espacial y urbanística en el siglo V, VI y VII, tiene que ver el monastil, que nunca fue una ciudad. Ojo, fue un núcleo secundario que no recibe de Roma nunca el apoyo jurídico para ser ni municipio ni colonia, porque como estaba a 28 kilómetros de la colonia romana de Iliquia Augusta, formaba parte de ese territorio, pero era un núcleo habitado, una especie de satélite para el control del territorium de Iliqui al interior, se hacía desde el monastil. Y daré algunos detalles de cómo claramente estaba gestionado por los íberos, romanos, visigodos y bizantinos de Iliqui, eran los que realmente gestionaban este lugar, como si fuese un satélite de la colonia de Iliqui. Por eso nunca pudo promocionar, es que no hizo falta que promocionase, no podía haber, pues como hasta hace poco no podían haber dos farmacias muy cerca ni dos estancos muy cerca, aunque ahora las amistades políticas a veces se saltan la norma y puede aparecer en proximidad dos farmacias y dos estancos. Dicho lo cual, bueno, con 3D ahí se puede ver un poquito mejor, sin problemas de carreteras, pero podemos ver perfectamente el río, como el río pasa por una parte, la parte trasera, en la parte interior, allá, está el pantano de Elda. 3 de los pantanos más antiguos de España son precisamente el de Tibi, Elche y Elda. Por lo tanto, ahí hay unos pantanos, unas obras hidráulicas del siglo XVII, aunque alguno podría tener un origen medieval, pero hay allí unas presas, 3 presas excepcionales de la monarquía española de aquella época hispánica. Y bueno, ahí se puede ver un poquito la ubicación. En la parte de abajo está lo poquito que realmente romano se puede ver, que luego lo veremos, una alfarería excepcional y algunos restos industriales. Y en cambio arriba es la parte que denominamos Acrópolis, que es donde realmente está la zona con todo el carácter paleocristiano, eclesiástico
incluso efímeramente, episcopal visigodo y el monasterio bizantino. Comienza a mitad del tercer milenio, se han subido desde las llanuras fluviales, habían llegado prácticamente unos cuantos siglos antes, al final del Neolítico y principio del Calcolítico, unos agricultores que venían desde la zona de Gandía, Alcoy, Villena, y van descendiendo por el Vinalopó. Bien, se apostan en la zona más elevada del yacimiento, de la sierra, y nos encontramos con que aparecen algunos materiales excepcionales. En esta parte de acá, donde están las cerámicas, aunque sean fragmentos muy pequeños, hay fragmentos del denominado vaso campaniforme. El vaso campaniforme nos permite precisamente tener unas cronologías concretas, ya a mediados y segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, y las más inferiores son las que denominamos cerámicas de boquique o de punto y raya, muy abundantes en la zona de Extremadura y de Castilla, León y la meseta más occidental, que nos llevan hasta bronce tardío, nos llevan hasta prácticamente año 1100, año 1000, por lo tanto, Calcolítico y Edad del Bronce están arriba, apostados en unas cuantas chozas que prácticamente hemos encontrado solamente algún orificio para los postes que solían tener algunas de estas chozas o cabañas o lugares prehistóricas, pues en esos postes, aparte de apoyar parte a lo mejor de los chamizos y las cubiertas, hay muchas cerámicas, muchos objetos que se colgaban en el propio poste de madera, ¿vale? Bueno, pues vemos ahí, diríamos, el instrumental de la época a la derecha, puntas de flecha, raederas, cuchillitos, y bueno, todo esto nos permite hablar de esa prehistoria. Más de lo mismo, incluso el típico idolillo. Los niños cuando vienen a ver el museo dicen, ¿y qué hace ahí ese cacahuete de piedra? Evidentemente no es un cacahuete, es una piedra natural que se trabaja muy bien en toda la zona de Albacete, Almería, Murcia, sur de Valencia y Alicante, y que es un idolillo que lo que pretende es representar a una divinidad femenina de un modo muy grosero y muy simplista. No es una Venus de Milo, pero representa lo mismo. Es gruesa por bajo, porque tiene que ser una señora encinta, una futura mamá, con lo cual el cuerpo y la cabeza es lo único que se solían representar. Esto es muy, muy habitual en todo el sureste, en la etapa calcolítica y de la del bronce. Y bueno, entramos ya en esas novedades que hay muchos colegas, incluso catedráticos de universidad, que les costaba reconocer que en el interior de la provincia de Alicante hubieran fenicios. Y claro, eso entraba dentro del debate también del tesoro de Villena. El tesoro de Villena fue tesoro, pero se guardó y se acumuló como si fuese chatarra, pero ojo, chatarra de oro para los indígenas del bronce final de la zona de Villena negociar con los fenicios que estaban en el litoral. La colonia fenicia que hay en Guardamar, una de las colonias fenicias más importantes de la península ibérica, están a 75 kilómetros de Villena. Entonces, yo eso lo escribí en algún momento, en varias ocasiones, y efectivamente yo quería explicar por qué por el Vinalopó y por el Monastil pasaron y estuvieron los fenicios. Y es que, claro, en Villena habían
unas riquezas de antiguos reyes, de antigua realeza indígena, y se hizo una acumulación y estaban esperando a negociar con los fenicios para que se llevaran no solo bronce y hierro, que es lo que buscaban los fenicios, se llevaban mucha chatarra para fundirla allí. En este caso lo que se querían llevar era el oro. Bueno, pues esto que vemos ahí son dos piezas del monastil muy interesantes. La de la izquierda es un fragmento del arranque de un asa con 2 rosetas, algo muy habitual en la decoración, sobre todo de ánforas y cerámica común fenicia. Es una cerámica fabricada por los fenicios de Occidente, es decir, de esos fenicios que hacen la colonización fenicia en Ibiza, en el sureste y en toda Andalucía. Pues estos fabrican a la fenicia, porque son fenicios, fabrican algunas cerámicas. Y al lado no hay ni más ni menos que un fragmento de la típica cerámica que se llama barniz rojo. El barniz rojo fenicio es esta. Este sí que es un plato importado. Si tenemos una pieza fenicia de Occidente al lado de una pieza fenicia importada de allá, de Oriente. Claro, esto no había aparecido nunca. Cuando a mí esto me aparece en el año 88 y 89, pues decir que yo tenía material fenicio no se atrevía casi nadie. Bueno, al final se fue presentando, se fue aceptando, y en congresos nacionales e internacionales, y hoy por hoy el tercer lugar con más escritura, más grafitos fenicios de todo el sureste está en el monastil y el yacimiento que hay al lado de Camara. ¿Por qué? Porque por aquí bajaba toda la sal y toda la ganadería de la serranía de Cuenca y de la Alta Andalucía. Pasaba por aquí. Y los fenicios, aparte del metal, ¿qué es lo que buscaban? Sal. Y si quieres ganado, el ganado no venía en tren, como hace unos años bajaban desde Cuenca. El ganado venía a pata. De la serranía de Cuenca hasta Alicante y Murcia, bajar el ganado significa que una ternera de 140 kilos sale con 140 kilos de la serranía de Cuenca, y cuando llega a Villena, en Alicante, ¿qué pesaría? 70. Es decir, han perdido la mitad del valor del ganado. Forma de que eso no ocurra: darle mucha sal, hidratar. Por lo tanto, las rutas que en la antigüedad tenían agua, pasto y sal es fundamental. De hecho, los reyes en Grecia y en todas las civilizaciones, la sal y el ganado se lo queda el Estado, y los impuestos se pagan por la sal y por ese ganado. Quien tenía agua, sal, ganado y pasto eran los reyes. Y por eso, si estudiamos la geografía de la península ibérica, en todos los lugares donde encontramos salinetas, saladares, las sales, es decir, hay yacimientos desde época prehistórica, porque la sal es fundamental para nosotros, pero sobre todo para el ganado. Si no, se deshidratan. ¿Qué hacen los tenistas? Las bebidas isotónicas estas que llevan sales minerales y tal, si no se deshidratan 4 horas bajo el sol dándole a la pelotita, al final la pelotita les da a ellos. Y claro, llegan las cerámicas, llegan los comerciantes, pero ¿qué llega también del Mediterráneo oriental? Las leyendas, la cultura, la literatura, el arte. ¿Qué tenemos ahí? La tercera escultura de sirena ibérica. El mito de la sirena
El mito de Odiseo, el mito cuando tiene que volver a Ítaca a ver a su mujer después de la guerra de Troya, nos encontramos que en todo el Mediterráneo oriental el mito de las sirenas que salían con sus cantos a atacar y hacer enloquecer a los humanos, pues es esto. Esa sirena la vemos en las cerámicas griegas, como estas excepcionales que tenemos expuestas aquí. Las cráteras de Grecia presentan algunas veces el mito de la sirena. Se me ha ido el nombre del personaje, el marido de Penélope, el de Ítaca. Ulises, exacto. Entonces, esto que vemos aquí no es ni más ni menos que el típico animal mitológico, en este caso era una sirena, pero en todas las tumbas ibéricas se solía colocar una especie de animal mitológico siempre con alas, esfinges, grifos. ¿Por qué? Porque estos animales mitológicos que los íberos copian de fenicios y sobre todo griegos tienen el mismo concepto religioso y mágico. Estos animales daban miedo, se colocaban en las necrópolis a la salida de las poblaciones. Cuando la gente caminaba, el sol daba sobre la escultura. ¿Y qué hace la escultura? Proyecta una sombra. Tú te mueves, el animal parece que se mueve, porque se mueve la sombra, la perspectiva cambia. Entonces, como las tumbas se solían destruir, porque se expoliaban, habían ladrones de tumbas. Por eso el armamento se deja roto, doblado en las tumbas, pero además hay que poner un animal que sea profiláctico, que defienda la tumba. Y esos son los animales fantásticos, que dan un cierto miedo. O sea, un grifo, una esfinge, no es el gatito, para nada. Son animales que causaban un cierto respeto. ¿Y las alas por qué? Porque son animales psicopompos. Es decir, te hacen viajar al más allá sobre el animal. Es decir, todos saben que el alma volaba, era transportada al más allá. Si no es un animal con alas, pues se necesita tener un poco más de imaginación todavía, pero si tiene alas y te está explicando allí el gurú de la tribu o el personaje dirigente aristocrático y este animal al que tenemos que rendir respeto y que está, ojo, a las tumbas aristocráticas, ¿quién podía comprar escultura y tumba arquitectónicamente de prestigio? La aristocracia. El resto se entierra en un hoyo con las cenizas dentro de una vasija, de una urna, y se tapa con piedras, se hace un canchal ahí y punto. En el monasterio han aparecido al menos restos de 3 tumbas aristocráticas o principescas. En principio, el único animal reconocido es este, que precisamente lo ha publicado en varias ocasiones la doctora Isabel Izquierdo, la directora de este museo, porque se especializó en este tipo de tumbas ibéricas. Bien, pues esta es una pieza que nos está hablando de hacia finales del siglo VI. Es decir, si el material fenicio y orientalizante era siglo VII, VI, en el monasterio ha aparecido una aristocracia relacionada con Oriente que se va desarrollando, tiene una riqueza, adquiere una riqueza y es capaz de contratar arquitectos y mano de obra y artistas para hacer este tipo de obras. Esto es como las que hay, como las esfinges de Agós,
es el mismo tipo de taller, de plumas, de trabajo artístico. Esto es anterior a la Dama de Elche, pero está en el mismo territorio. Es decir, esto tiene que ver con las dos sirenas de Mogente, la sirena esta del Monastil, las dos esfinges de Agós. Estamos hablando de escultura ibérica de prestigio y de gran nivel, hacia el 500 antes de Cristo. Bueno, ha tenido éxito esa cultura ibérica, se ha ido desarrollando hasta el punto de que en el Monastil surge un grupo, una comunidad ibérica que dispone del mismo estilo artístico vascular que el de Elche. Este es el Elche-Archena, más concretamente el denominado estilo pictórico ilicitano I. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? De nuevo, animales, que algunos son animales fantásticos. Esta pintura vascular, estas piezas son seguramente traídas de Iliqui, de Elche, de la Eliqué, de la Alcudia de Elche, a 28 kilómetros aguas abajo de ese río Vinalopó. Hay algunas cosas interesantes. En el borde del calazos o sombrero de copa de la derecha, arriba en el borde, se ven los típicos dientes de lobo, esos triangulitos pintados, ¿vale? Vemos que hay unos garabatillos, y es que hay algo excepcional. Hay escritos nombres ibéricos que no se han podido descifrar. Este tipo de cacharros imita lo que sucedía ya en Grecia, que cuando se juntan personajes importantes de una comunidad y se firma algún tipo de acuerdo o de pacto, firman y aparecen sus nombres o sus referencias en esas cerámicas de prestigio. Lo que vemos aquí es un águila esplayada. La mayoría de las águilas ibéricas solo se les ve la cabeza, el busto, porque están naciendo, es una epifanía que sale de la tierra, de la noche, a la luz, a la vida. En cambio, esta está totalmente representada, completa, extendida. Y ojo, es que no es un águila cualquiera tampoco. ¿Alguien ha visto alguna vez a una paloma, a alguna águila o algo a la que le crecen flores? ¿Qué tenemos entre la cabeza y las alas? Un trébol. El trébol es típico del águila que representa a la divinidad de la naturaleza, de la vida y de la muerte. Es decir, esto es arte pictórico ibérico del siglo III-II antes de Cristo, y que es la representación de la divinidad femenina, cuyo nombre no sabemos cuál es, pero se asocia a Isis, a Astarte, a todas estas diosas, ¿vale? A la principal, a la mayor. Bien, y en el centro, esta sería una pieza un poco más, es otro calazos, es más pequeño, y en este caso vemos un caballo seguido por el perro del pastor. Si viéramos el otro lado, veríamos cómo el íbero tiene una fusta, un palo detrás, y está esperando a que el perro le lleve los caballos ante él. Es algo que habla de civilización, porque es el domador de las fieras, es el domador de los caballos. Algo muy típico en relieves ibéricos de Andalucía, de Murcia, del sureste, y que aparece también pintado en algunas cerámicas. El otro, más que nada, es una jarra típica ilicitana, donde la perspectiva, ahí el pintor nos ha puesto ahí un lobo, un carnassier típico, y parece que está sobre él cabalgando una cabra o algo así. En realidad, la perspectiva es que es bastante cutre, si se permite la expresión. Seguramente no es que está cabalgando la víctima sobre ese, diríamos, lobo feroz, ese carnassier, sino que
uno está más cerca de nosotros que el otro. Entonces se supone que el carnassier lo tenemos más cerca del espectador y la otra fiera se supone que está al otro lado del principal animal. El carnassier, por otra parte, suele ser el mal. El lobo o carnassier suele aparecer mucho también por el sureste, tanto en corazas de guerreros como en cerámicas pintadas, en distintos relieves. Entonces, mientras que la divinidad del bien es ella, la divinidad del mal es el carnassier. Entonces, en la cerámica ibérica del sureste es habitual encontrar siempre pintadas ambas figuras, la que representa el bien y el mal. Bueno, un torreón actualmente está restaurado, pero ahí se ve un torreón, una puertecita y a esta parte muralla. Y ojo, ¿qué muralla más ancha o más extraña? No, es que hay dos murallas, una encima de la otra. Esta es otra gran novedad, porque ahí tenemos una muralla que por la excavación que pudimos hacer a principios del 2000, hay una potente muralla con torreón de las guerras, de las segundas guerras púnicas. Es de finales del siglo III, justo cuando en Acraluque, en Luquentum, o en Carhadas, en Cartagena, se están levantando este tipo de fortificaciones púnicas. Aquí también, por el Vinalopó y por el Monastil, cuando tosen por arriba, en los lugares importantes, aquí también tosen. Por lo tanto, hay una conexión con el Mediterráneo y toda la península ibérica excepcional. Se construye esta fortificación. Y ojo, el Monastil estaba deshabitado arriba en el siglo III a.C. Es decir, hemos dicho antes la prehistoria, calcolítico, edad del bronce. Termina la edad del bronce y en el periodo fenicio y orientalizante se han bajado a la llanura. Eso pasa en muchos lugares de la península ibérica, que se bajan desde lo alto de los cerros a la pedillanura, a los pies de los cerros, quizás porque quieren estar más preparados para el comercio fenicio. El caso es que se bajan de los cerros y desaparecen algunos lugares y hay concentración en otros. En el Monastil hay concentración y están abajo. ¿Y qué pasa con esa cultura ibérica de la sirena y de estas cerámicas pintadas? Que no están arriba, están abajo. ¿Cuándo se suben? Cuando se produce el belicismo de la Segunda Guerra Púnica. Ante un momento de inestabilidad importante en toda la península, se construye la muralla y se suben otra vez arriba, donde se originó el núcleo habitado en la prehistoria. ¿Vale? Y ahí están hasta época de Augusto y Tiberio. Se volverá a bajar la gente a partir de Tiberio, bajó. En toda la península, con César y Augusto, a la gente se le va bajando conforme se conquista y se va pacificando la península ibérica. No quieren tener al enemigo en altura y a las espaldas. Hay que bajar a la gente al llano para controlarla mejor. Bueno, pues esa muralla, lo importante es que la parte trasera tiene otra muralla sobre esta. ¿Y qué es lo que hemos podido, después de investigar mucho la segunda muralla? Pues que hay materiales importados del sur de Francia, la derivé paléochrétienne gris, es decir, cerámicas del siglo V, aparecen en ese otro tramo de muralla. Quiere decirse que se ha rehecho la muralla en el siglo V o VI. ¿Cuál es ahora el problema del siglo V o VI? Las poblaciones bárbaras, los visigodos, los bizantinos. Luego, cada vez que hay conflicto, aquí hay un encastillamiento,
una fortificación, y tal es así que ahí tenemos la muralla. La muralla, como está en la parte de abajo totalmente, está semienterrada todavía, porque todo lo que ha caído de arriba, de la Acrópolis, ha ido solapando a la muralla. Conseguimos durante 2 campañas hacer excavación y la muralla alcanza en algunos tramos 2,80 metros de anchura. Es decir, una muralla, no un muro, una muralla. Y claro, típico de un lugar, igual que hablamos de Troya 7, la Alcudia de Elche 5, hay reutilización de materiales que vemos ahí. Unos sillares sobre uno de los flancos de la puerta monumental de época visigoda, bizantina e islámica. Es decir, hay lo que llamamos spolia, reutilización. Cogemos material romano y lo reutilizamos en época visigoda, bizantina y alto medieval, islámica y luego cristiana. Cuando se han subido al construir la muralla y más construcciones como demuestran esos bloques que hemos visto ahí, que no sabemos de qué edificio romano puede ser, nos encontramos que arriba y solo arriba ha aparecido el tercer lote más grande de cerámica de Éfeso y Pérgamo, cerámicas helenísticas que utilizaban los mandos del ejército romano que vienen durante las guerras civiles de Roma. Es decir, el monastil se constituye en el siglo I a.C. en un castellum militar. En la primera guerra civil es Sertorio frente a Pompeyo. Y estas cerámicas se fabrican en Éfeso y en Pérgamo, por lo tanto, en la provincia de Asia, recién creada por los romanos, con Sila y a los que manda allí. A partir de Sila empiezan estas guerras con Sertorio y Pompeyo. Bueno, pues estas cerámicas hay unas 300 en Cartagena, 36 en Iliqui, en Elche, y 13 en el Monastil. Y luego si vamos por ahí, por España, vemos 2 en Murcia, 2 en Mallorca, 1 en no sé dónde, 1 en Cádiz, unas poquitas sueltas. ¿Por qué hay tantas en Cartagena, en Iliqui y en el Monastil? Primero en Cartagena porque era el puerto helenístico. Todo lo que llegaba de Oriente a la península ibérica se descargaba en Cartagena. Cartagena está a 125 kilómetros del Monastil, pero entre Cartagena y el Monastil está Iliqui, está Elche. Elche está a 100 kilómetros de Cartagena y del Monastil está a 28 kilómetros. Luego, desde el puerto de Cartagena llegan a Elche y desde Elche al Monastil. ¿Y qué ocurre en los 3 lugares? Que hay militares en Cartagena, en Elche y en el Monastil. En Cartagena lo sabíamos por los materiales que se conocen militares. En Elche también, pero en el Monastil, cuando se había hablado de militares, se decía que esto debió de ser un fortín. Pero militares, ¿qué armamento? Bueno, en los últimos años se han podido restaurar, está incluso aquí el gerente y el responsable de la empresa Ópida que estuvo haciendo la restauración y limpieza de estos materiales. Y si esto, como digo, son las copas para beber el buen vino de calidad que solo puede beber los mandos militares altos, en el Monastil significa que había un cuerpo de mando militar que son los que bebían en estas copas, que son cerámicas helenísticas de relieves, que tienen una decoración excepcional. Y repito, concentradas en Cartagena, Elche y Elda, el Monastil. Por algo será, porque forman un mismo núcleo militar y comercial y de viabilidad. Bueno, pues, a ver, ¿dónde están esos militares?
Bueno, esta sí que es una cerámica más normal. El barniz negro de Campania o de la zona de Etruria. Curiosidad. Hemos dicho que llegan de Asia, esas cerámicas de la provincia de Asia, esas cerámicas helenísticas de relieves. Alguien ha puesto un grafito en esa parte exterior de un plato de cerámica de barniz negro que pone Asia. Puede ser un militar de los que estuvo, de las legiones que llegan en las guerras civiles. Llegan desde Asia militares. Con César llegarán todos los de las guerras de la Galia, etc. Pero sabemos que Pompeyo y Sertorio, en la primera guerra, estamos hablando aquí del 80 y tantos al 70, 60, está llegando gente de la provincia romana, de lo que era el antiguo reino helenístico, aquellos reinos que dejó Alejandro Magno. Bueno, esta es la vajilla más normal. La otra es la de los mandos militares. Esta es una cerámica que incluso están utilizando los indígenas que se están romanizando, los que están en contacto con estos militares romanos. Y claro, armamento, pues aquí tenemos todavía una jabalina ibérica enrollada para que nadie la pueda utilizar. O sea, está a propósito, a conciencia, la rompieron para que no la pueda utilizar. Pero ¿qué tenemos? Punta de flecha, 2. Puntas de lanza, 2. El típico pilum ibérico, 3. Un podón, porque utilizaban mucho, había mucho agricultor romano que utiliza el podón para cortar la uva en las parras, porque la uva no estaba toda a ras de tierra y baja, había que cortar así. Y hay muchos soldados que en realidad, ¿de dónde salen? De la agricultura, son agrícolas y llevan armamento suyo. Entonces, esto que vemos aquí a la derecha es la punta curva que se conserva, se ha perdido la madera, y con eso, ¿qué hacían? En Valencia, en la guerra de Sertorio, aparecieron varios también, y allí hubo una batalla de categoría. ¿Para qué se utilizaba este tipo de podón? Para degollar a los que venían a caballo. Y por eso aparecen, donde hay militares, aparecen este tipo de podón. Luego, ¿qué tenemos? De una catapulta o onagro, el proyectil arriba. Y, sobre todo las de abajo, las alexia y fíbulas legionarias, es decir, las que llevaban los soldados en su equipamiento militar. Los glanders de plomo, los proyectiles que se lanzaban. Hay más. Esta es una foto ya un poco antigua, pero tenemos varias piezas más de estas de plomo. Los sonderos baleáricos, hablan las fuentes romanas de que eran los mejores, se lanzaban y eran capaces de abrirte la cabeza porque son de plomo. Pesan un montón, lanzados con una onda, y como pesan y tienen 2 puntas, caiga como caiga, te abre la cabeza. ¿Y qué tenemos ahí? Arriba, espadas y puñales. Bajo, 2 piezas muy importantes. El pugium romano es esas 2 circunferencias que vemos ahí, es la típica empuñadura del pugium, es decir, el puñal típico del siglo I a.C. Y en cambio, abajo tenemos de un gladius hispánico, es decir, la vaina de la típica espada romana que se usaba sobre todo en Hispania. Y si hablábamos de Asia, de la provincia de Asia, de Pérgamo, de Éfeso, ¿qué tenemos aquí? Una de las poquísimas monedas greco-helenísticas aparecidas en la península ibérica. Es una moneda griega de hacia el año 90 antes de Cristo, es decir, en plenas guerras de Sertorio y de Pompeyo. Luego ya tenemos claramente que esa primera guerra civil se estaba en el Castellum
del monastil se estaba evidentemente produciendo. Pero claro, si nos encontramos estas monedas, ¿qué rareza tienen estas monedas? Vemos, sobre todo la de la derecha, que tiene como unas orejitas. Tienen unas líneas en el borde, porque están recortadas de toda la banda de monedas que se funden, porque son de fusión, no son monedas de Cospel, sino que hay unos moldes por donde se van echando al mismo tiempo, se rellenan 10 o 12 y es metal fundido. Cuando se calienta y ya se ha podido hacer sólido, se levanta el molde y aparece, diríamos, una ristra de monedas todas juntas y hay que cortarlas. ¿Qué tenemos aquí? Monedas de una ceca militar, porque este es para pagar a los soldados. Estas no son las monedas que puedes esperar que lleguen desde Roma o desde algún lugar. No, no, hay que pagarle al soldado. La soldada hay que pagarla. ¿Y cómo se puede tener esto? Teniendo un lugar donde fabricas tu propia moneda. ¿De quién son estas monedas? Interesantísimo. Han aparecido 7. Que de estas 7 que son bronces, ases de bronce, de Jano Bifronte y la proa Roma, lo interesante es la leyenda, la que mejor se lee, arriba del todo. CNMAG, Neo Magno, Neo Pompeyo Magno. Por lo tanto, ya tenemos la prueba de que el Castellum sigue en la Segunda Guerra Púnica, o sea, la Segunda Guerra Civil, la que en este caso es César y Pompeyo. Por lo tanto, tenemos todo el siglo I a.C. el monastil como un castellum militar excepcional en el hinterland de Cartagena, que era la base de operaciones de los pompeyanos. Sertorio tenía, en cambio, Dianium, Denia y otro territorio, y las Baleares. Bueno, para ir terminando esta parte, ya tenemos la romanización totalmente clara. Es decir, gracias a la presencia militar durante todo el siglo I a.C., terminan por crearse núcleos de romanos que se asientan allí, que dependerán de la colonia de Iliki, a 28 kilómetros, pero que están en un núcleo secundario, lo que denominaríamos un núcleo o oppidum peregrino, es decir, son peregrinos, porque muchos de ellos no son ni ciudadanos romanos, pero dependen de la soberanía de Roma y trabajan y viven bajo soberanía romana. Y con ellos sí que se quedan algunos romanos. Esto que vemos aquí es un núcleo de alfarería romana de los mejor conservados en la península ibérica. Tenemos aquí 3 hornos para fabricar lucernas, ladrillos, morteros, cosas excepcionales. Algunas las vamos a ver. Ahí hay 3. El horno 1, horno 2 y horno 3. Actualmente están restaurados y ir a verlos al monastil, ya eso solo merece la pena. Pero es que ahí están, restaurados y tapados por arriba. Pero es que encima excavamos un horreum, es decir, se necesita un almacén para el secado de las piezas y también para guardar cuestiones de la agricultura de la zona. Entonces eso es la cimentación de un horreum romano que se fabrican así. Y, importante, hemos podido demostrar que algunas de las cerámicas que se decían que se fabricaban en Iliki, en Elche, están fabricadas en este horno. Esto que vemos aquí, si nos fijamos, es una cerámica pintada de tipo ibérico, de las últimas de tradición ibérica, pero la pieza está quemada, y apareció dentro de uno de los hornos donde se ha fabricado esta pieza, en los hornos del monastil. Luego, hay una parte de la producción que se dice de Iliki, de Elche, que no está fabricada en Elche, está fabricada en el monastil. Solo que los empresarios, por así decirlo, los que mandan lo que hay que fabricar,
están en Elche, porque Iliki es la capital de este territorio. Y claro, sabemos hasta el fabricante o el principal fabricante de esos hornos, L. Eros, Lucius Eros. ¿Porque eso qué es? En el fondo de un crisol, es decir, de un molde para fabricar lucernas, está puesto el nombre L. Eros. Curioso, en Ampurias, por las mismas fechas, apareció una lucerna tardorrepublicana o de Augusto que se leyó mal allí leyeron Lerci, pero no es Lerci, es L. Eros, solo que esto se ha escrito a mano y sobre la arcilla, y si no lo lees bien, la lectura es dificultosa. ¿Y esto por qué es importante? Porque significa que en el monasterio hubo una filial de romanos alfareros de Ampurias que se habían trasladado a Iliki. Y alguien puede decir, hombre, un poco excesivo esto. Es que encima, en el horno, junto con este material, apareció una copa de cerámica gris ampuritana. Hombre, esto parece querer decir algo. Esta es una de las lucernas que se fabricaban allí. Habían 3 modelos. Pero esto es lo importante. Esta pieza no existe en todo el Imperio Romano. ¿Qué es esto? Un lampadario. Es como si fuese una rueda de bicicleta con las piqueras por donde salía la mechita encendida para iluminar desde el techo. Es decir, si vamos a las iglesias, sobre todo las medievales, vemos de bronce que hay unas enormes lámparas. Aquí tenemos una de esas lámparas. Y luego, en el mundo islámico se copia este mismo tipo y además están pintadas y han aparecido en Al-Ándalus algunas de esas piezas pintadas, pero fragmentos pequeñitos. Una pieza como esta ya la podemos buscar. No la vamos a encontrar en ningún sitio del Mediterráneo. Fragmentos sí, pequeños fragmentos. Piezas como esta, no. Esta se puede ver ya restaurada en una vitrina del Museo de Elda. ¿Qué es lo que vemos ahí? 2 lugares alargados por donde se echa el aceite y las piqueras pequeñitas por donde la mechita de tela empapada en aceite, y esta pieza. Hay que irse a Pompeya, a Herculano, a ver el tesoro de Boscorreale, de plata en este caso allí, para ver qué arte vascular, aquí solo que en cerámica del monasterio. ¿Y qué tenemos ahí? Parte de una suovetaurilia, es decir, el sacrificio de suidio, oveja y toro, suovetaurilia. Es un típico sacrificio romano que se hace además siempre delante de un templo, y el templo se ve detrás de las columnas. Entre el hombro del romano y la cola del toro, que es el único animal que podemos ver, el toro va hacia la izquierda. El último de la procesión cívica, si viéramos esto en muchos arcos del triunfo romanos en Italia, en Francia y en relieves romanos, hay unas más de 60 por todo el Imperio Romano. Veríamos que ahí está el que lleva el olpe, luego el victimarius con el labris o doble hacha, los lictores, el emperador capite velato o descubierto, que es el que va a hacer el sacrificio delante de un trípode, y eso se hace siempre, es una escena típica de ritual religioso y cívico romano, se hace delante de un templo. Pues podemos ver allí arriba 2 de las columnas del templo, y abajo, por arriba, entre la coleta y la toga, hay también restos de los peldaños de la escalera para subir al templo. Cerámica única también, no se conoce ninguna en todo el Imperio Romano. Y esta, bueno, esta que he recuperado nos permite leer una de las pocas inscripciones romanas pintadas de la península ibérica. Todas las inscripciones que solemos ver como están grabadas. Esta está pintada, y pintada sobre mármol de Afión.
El mármol de Afyon viene de Turquía. Es decir, este es un mármol caro, costoso. Y lo ha utilizado alguien para conmemorar honoríficamente la muerte de un amigo. No se ve muy bien, pero arriba se ve, está cortada, está la parte inferior de una B, a malas penas se ve entre las vetas, se ve nacer la I, es la terminación de Baevi, Gavi, algo así. Es decir, estamos en un nombre romano, más bien el nomen, y luego tenemos, no se ve muy bien, pero se ve después de la B y la I, la parte inferior de una R, la parte inferior de una O y el inicio de una M, romano, romanus. Gaevius romanus, Baevius romanus, y a la parte de abajo vemos mico, la típica fórmula amico óptimo, es decir, el amigo que le dedica, el gran amigo, el buen amigo que le dedica esta inscripción al Señor del que se habla arriba. ¿Y esto qué es? Que pocas veces podemos encontrar esto. Ahí he dejado precisamente para que ustedes se puedan llevar la ficha donde está restaurada esta suela de suela de esparto de una sandalia romana. Beta Analytic en Estados Unidos los hizo de análisis y dijo que era de la segunda mitad del siglo IV o principios del V. Momento en el que, gracias a esto, sabemos que están otra vez arriba, porque esto se excavó y se encontró en la parte alta. Todo lo que hemos visto hasta ahora tenía que ver con la parte de abajo. Y empezamos a ver cosas paleocristianas. Típico fragmento de ánfora tunecina, de aceite, para traer de Túnez aceite. ¿Y qué es lo que hay? Un crismón. ¿Y dónde apareció esto? En el relleno de la calle central principal de la parte de arriba. Es decir, si esto es de un ánfora del siglo V, VI, es que la calle se ha rehecho o levantado entre el siglo V y VI. Esa calle que vemos ahí. Y eso es lo que podemos ver hoy si hacemos una visita. En primer término, una iglesia pequeñita, levantada muy probablemente por los bizantinos, detrás tiene unos anexos, la calle principal. Allá abajo está la alfarería, allí al fondo y en la parte de abajo está la torre y la muralla. Por lo tanto, superada esa muralla, hay que subir por una pendiente hasta la Acrópolis. Ahí vemos la puerta monumental. Y cosa interesante, ¿cómo están los muros? No podíamos pagar ni hacer una obra de reconstruir los muros enteros. Los hemos hecho escalonadamente. Pero si nos fijamos dónde terminan y dónde nacen los muros, ¿qué vemos? No de tapial como en otros sitios, no. Muros de más de 3 metros de altura. ¿Dónde podemos ver eso? En ningún sitio. O sea, se construye una especie de auténtico castillo o búnker. Pero ojo, no es un castillo, es un monasterio. ¿Y los monasterios cómo se hacen? Piedra, piedra, piedra. Y lo interesante es que la puerta monumental está allá. La vamos a ver ahora. Ahí está. Y volvemos a lo de antes. Reutilización de piedras, de sillares, de edificios anteriores. Esta es la última fase. Si aquello termina siendo una comunidad islámica, pues se llama el monastir, porque fue un almunastir. En otros momentos, poco después, Ribat o Rábita. Este almunastir está
utilizando y modificando la puerta monumental del monasterio bizantino de la sede episcopal visigoda y después convertida simplemente de nuevo en monasterio visigodo. Podemos ver ahí las huellas de los goznes metálicos para que corra la puerta. Lo vemos cómo están tallados sobre ese gran sillar. Un sillar de 2 metros de anchura. Un sillar romano reutilizado. Y si cruzamos esa puerta, entramos aquí a la calle principal con otra puerta pequeña que nos permite subir a la zona del poder. La zona donde estuvo el poder, el área de recepción, un cuerpo de guardia para impedir y controlar el paso o dar el paso. Esto es cruzada esa puerta. Importante. ¿Qué vemos en los edificios de la parte alta? A la derecha. Vemos que en casi todas las fachadas hay una especie de bancos de piedra. Tuvo que venir un bizantinista italiano, experto por todo el Mediterráneo, a decirnos: entonces no sabes lo que son esas bancadas de piedra que tienes en la fachada. Yo, sinceramente, como en la parte más elevada y la pendiente viene así, igual es para sujetar la pared, ¿no? Dice, no, eso es para las escalerillas de madera que ponen los monjes para subir a la planta 1 o 2. Si nos vamos a la bibliografía italiana sobre los monasterios de ese periodo, proto-bizantino y alto medieval, te dicen que estos monasterios de esa época eran pequeños y con celdillas en varios pisos. Precisamente aquí había una experta en ese periodo, la doctora Franco, que la he utilizado para estudiar estas situaciones, estos contextos, y ella misma, igual que un profesor de Historia del Arte, Cortés, que sabe de bizantino también muchísimo, te dicen que los primeros monasterios bizantinos o proto-bizantinos de siglo V-VI, llegando al VII, son minúsculos. Para 8 personas ya se consideraba que eran demasiado grandes. Ahí no entran los cristianos. Los cristianos aún no tienen iglesias donde entrar. Por eso cuando algún colega me ha hecho la crítica de si tú lo que tienes ahí es una ermita, pero a ver, si lo que tienes ahí es chiquitín, desconoce las fuentes y la arqueología del Mediterráneo bizantino. Esta doctora, colega Ángela Franco, tiene un par de artículos hablando de esto que a mí me hizo ver la luz. Los sitios inicialmente construidos como monasterios e iglesias eran diminutos porque no era para hacer entrar a la gente. Es más, la gente se quedaba en la puerta o en las afueras. Solo el clero, los 6 o 7 más el abad, están dentro. Nadie más. Luego se explica lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, hay celdillas en pisos altos. Esto tampoco lo vemos prácticamente en ningún lugar de la península ibérica, pero sí en el Mediterráneo. Y claro, qué bonita foto aérea. Será pequeña la iglesia, pero la iglesia existe. Y tiene encima la iglesia aquí una, diríamos, sacristía, sacrario, pastoforia. Es decir, hay una habitación que tiene unas escaleritas pegadas aquí en el centro del muro, porque solo se puede salir de esa habitación para ir a la iglesia. Son los típicos anexos que tienen detrás de los ábsides las iglesias del periodo. ¿Y qué tenemos allí? Ojo, una piscina bautismal pentagonal, recortada o tallada en la roca. ¿Dónde podemos ver eso? En Málaga hay algún caso de piscina rupestre.
Y, ojo, entre el muro de la iglesia y la piscina bautismal pentagonal sobresale una cosa cuadrada. Esa cosa cuadrada que se ve allí es de ópera signina, es signinum. Es una plataforma de obra para colocar una placa ¿de qué? De mármol, que es el sustento de la columna sobre la que va un altar. Porque estas iglesias tenían más de un altar. Habían altares funerarios, altares para bautismo y altares en el interior de la iglesia. Ahí podemos ver la planta desde el este. Aquí se puede ver lo que estoy diciendo con la piscina bautismal. Quiero decir que me fastidia mucho esta foto porque donde se ve el jalón hay una puerta que está inventada por el arquitecto. El arquitecto nos dijo, no restauréis ni levantéis esa iglesia si no me hacéis una puerta a los pies. En realidad la puerta está allí. A ver, a una iglesia no puede entrar nadie que no sea cristiano. Por lo tanto, lo que tiene que haber siempre es un baptisterio en las afueras o a la entrada. En las iglesias de Italia, ¿dónde está el baptisterio? Fuera, las típicas torrecitas, los campaniles, etc. Bueno, pues en estas iglesias se entraría por allí, al neófito se le bautiza y cuando se ha bautizado y es cristiano, con su familia puede entrar a la nave. Si no, no puede. Ahora a una iglesia entra todo el mundo. De la religión, del Barcelona, del Madrid, de lo que queráis. Todo el mundo entra a la iglesia, se santigüen o no. Ahí no. O eres cristiano o tú no entras a la iglesia. Ojo, fijaros el trabajazo que hemos hecho. Así la excavamos, así la encontramos. Hasta que se ha restaurado. Importante, materiales bizantinos. Esto es de la ara sigmática, son 4 fragmentos de mármol de Paros, mármol griego, mármol de la zona bizantina, de una ara sigmática, es decir, de una mesa de altar bizantina, como esa de Corinto. ¿Vale? Entonces, de estas hay en la península ibérica 6. Una en Iliki, qué casualidad, más la del monastir. Esto se puede ver allí en el museo, excepcionalmente. Y otra cosa excepcional, ¿cuántas basas octogonales conocen ustedes en la península ibérica? Hay una en Córdoba que no se han dado cuenta ni que la tienen, la voy a publicar yo, de una iglesia del Sexto en Córdoba, en las afueras, esta del monastir, y otra, qué casualidad, también en Iliki, en Elche, donde estaba también la capital bizantina de la zona. Y más interesante, a ver, que no se vuelva loca. Resulta, y lo voy contando, me queda ya muy poquito, resulta que eso que hemos visto es una parte de una columna romana que, si nos fijamos, han roto, han cortado, ahí se puede ver, era cuadrada, planta cuadrada. Pero, ¿qué inventan los arquitectos bizantinos? El octógono. Ni griegos ni romanos hacían columnas octogonales. Eso lo podemos ver, ¿dónde? En Rávena, en San Juan de Éfeso, por Turquía, por Gaza, Israel. Ahí hay plantas octogonales. Luego, los seljúcidas, cuando llega el Islam, dice, pues oye, esto del octógono está bien. ¿Y qué vemos? En Granada, en Córdoba y en todo el mundo islámico, esta arquitectura octogonal. Pero, ¿de quién la han copiado? De los lugares donde han llegado. ¿Quién había cuando llega el Islam por Palestina, por el norte de África, Italia y la península ibérica? Los bizantinos. No han cambiado nada. Se han apropiado de una estupenda arquitectura. Pero ojo, otro elemento clave y fundamental. Esto que vemos aquí es espolia. Ahí lo tenemos como si fuese la base de una columna.
Pues no. Es piedra de Elche, de una cantera a 3 kilómetros de la Alcudia de Elche, de la cantera Peligros, a 3 kilómetros de la Alcudia de Elche, y no es una basa de columna, es un capitel dórico, que lo han mandado los bizantinos de Elche a sus allegados de Elda. Le han dicho, oye, y para la iglesia que vais a levantar, bizantina, os mandamos este capitel romano, le dais la vuelta, le cortáis los vértices y se convierte en una basa de altar. Y ojo, es que es el altar. Ese agujerito cuadrado que veis ahí es el típico loculus, que es el loculus donde se deja la reliquia. El altar no es la mesa es la mesa de altar, pero el altar es siempre donde está la reliquia. Luego, ¿qué tenemos aquí? Un tenante de altar. La reliquia está dentro. La de Córdoba es idéntica a esta, recortada y con el loculus en lo que era el típico orificio para el perno, para ir lo que son el resto de piezas, de tambores de columna, ir uniéndolos. Eso de la biblioteca de aquí al lado, Nacional de España, hay un libro donde están estas láminas con toda esa tipología de capiteles dóricos que es idéntica a la nuestra. Estos son los capiteles, uno desde Elche lo han mandado al monasterio. Y hombre, ¿y qué hacen los visigodos cuando toman esto? Le van añadiendo de su cosecha propia algunas cosas que tenemos ahí. Cuerpo de un ave en el centro. Estos son de los típicos canceles o celosías de piedra tallada visigoda. En Elche hay 5 o 6. Aquí hemos encontrado solamente 2 o 3. La del centro le falta la cabeza, la colita está aquí, es un ave. A la izquierda, ¿qué tenemos? Una columnita, la base de una columnita pequeña, y la parte de arriba se ve una especie de arcada y por arriba sobresalen los pies de un animalito. Es decir, animal, arco con columna en el centro. En cambio, aquí, ¿qué tenemos? Circular, sigue circular para arriba, la cabeza de un alfa, de una letra alfa, y por arriba sobresale otro animalito. Hemos podido, con mucho esfuerzo y ganas, reconstruir con esas piezas estos dos. Esto es absolutamente una novedad, presentarlo aquí, aún no está publicado, pero esto es ni más ni menos que arte sacro visigodo de esa iglesia que empezó siendo bizantina y termina siendo visigoda. Otra más, un fuste de columna romano, lo recortan y hacen un relieve. ¿Qué hay ahí como relieve? La coleta, la cola levantada, ha perdido la aleta por el centro, la boca también, pero aquí se ve un ojo. Es un delfín. Cristo es el delfín. La nave de la iglesia es un barco. ¿Quién acompaña en la travesía? Cristo. Aquí mismo hay una inscripción romana de una niña donde hay precisamente un delfín que está guiándola. Y claro, ¿qué tenemos ahí? Del norte de África y también de Saeta y de Játiva, el rosado, mármoles de mesas de altar típicamente ya del VI-VII. Es decir, varios altares que se apoyaban sobre ¿qué? 4 columnitas. Aquí hemos conseguido el pie de esas 4 columnitas de una mesa rectangular. ¿Y dónde apareció esta pieza? En un muro islámico del monasterio. O sea, la mayor parte de estas piezas que estamos viendo
aparecen en la fase islámica del monasterio reutilizadas en los muros. Esta es la que he dicho antes. ¿Y por qué la traigo otra vez? Primero porque se han perdido las letras de arriba, se han perdido en gran parte, aunque se sigue viendo abajo parte de la M, la I, la C, la O, mico, y arriba RO y el inicio de la M. De delante se ha perdido. Este mármol ha sido reutilizado en la iglesia porque para la reliquia le han hecho un orificio cuadrado en el centro. Es, en este caso, una mesa de altar. Esto, pues, hay que irse a Italia para ver qué. El instrumental litúrgico. ¿Qué tenemos ahí? La llave para guardar en el cofrecito las hostias sobrantes que se guardan. Lo que hay en el centro es una píxide, una cajita cilíndrica a torre donde se guardan las obleas sagradas que han sobrado después de la liturgia. Y ojo, ¿abajo qué hay? Un cuchillito, lo que dicen lancha en Italia. ¿La lancha qué es? El cuchillito con el que se recortan y se parten las hostias, porque al principio no se daban una hostia a una persona. No, abajo vemos el marcador de una gran oblea. Esa oblea, ¿cuántos van a comulgar? Cojo el cuchillito y hago tantos trocitos como los que van a comulgar. Y el sobrante va allí. Y ojo, la típica cucharita, porque en Oriente, los bizantinos, y esto es de Oriente y no de Roma, en el cáliz con el vino, cogen la cucharita, un trocito de esta oblea bendecida, la humedecen y los bizantinos le ponían en el labio inferior el trocito de oblea al que comulgaba. En Roma decían, eso trae epidemias, eso puede traer un problema. Y decían desde Oriente, una cosa sagrada de Cristo no puede traer enfermedades. Bueno, así terminaron. Sí, voy terminando. Y aquí, importante, ojo, una B y una V. Y aquí falta algo. Pieza donde vemos la mención a la Virgen María. Beata Virgo María, que es como se le denominaba a la Virgen en el siglo VI, VII, VIII y Alta Edad Media. ¿Y dónde está? En ese marcador de las hostias. ¿Y quién está además ahí? Junto con el paraíso. Vemos la uva, etc. La incorruptibilidad, Jesucristo. ¿Quién está ahí? El ave fénix, el pavo real, que representa también a Cristo. Esto también del monasterio. Y esta es esa píxide de marfil de Alejandría, un trocito, donde vemos una escena espectacular, parte de una escena. Aquí en Rávena, en el siglo VI, en el Museo Nazionale, podemos ver el relieve de Hércules capturando a la cierva Cirinea. Es decir, sabéis que castigan a Hércules a hacer 12 trabajos. Estos están hasta representados, algunos de estos trabajos, en San Marcos de Venecia, que es bizantina. Pero es que estoy haciendo una investigación y estoy encontrando en iglesias bizantinas de Italia, Grecia, Israel, etcétera, como en mosaicos y en determinados lugares aparece representado Hércules. ¿Por qué? Porque Hércules con Justiniano y los bizantinos se convierte en el símbolo de su religión y de su poder militar. Por lo tanto, si yo en la iglesia del monasterio me encuentro del siglo VI una píxide para las obleas consagradas y viendo los materiales bizantinos que estamos viendo, ¿qué tenemos aquí? Un lote de piezas litúrgicas bizantinas que no se pueden ver ni en Mérida, ni en Córdoba, no, en Elda, en el monasterio. Aquí, en este museo, hay un lote
de piezas como esta de aquí, la de la izquierda. ¿Qué son? Exagia, es decir, los pesos oficiales del Estado bizantino, que se guardan en las iglesias porque es donde se hace el control del comercio y del peso de oro, plata y de las monedas. Bueno, pues hay una colección completa en este museo, otra en Sevilla, pero que son de Málaga, donde también hubo una ciudad bizantina muy importante. Y qué casualidad, aquí tenemos el tercer lote más importante de la península ibérica, el del Monastil. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Monastil se guardaban estos pesos y medidas. Y el abad de allí o el obispo llamaba a la gente y tenían que ir con sus balanzas y sus pesos a demostrar que las del Estado y las del particular pesan lo mismo y no haya sisa, fraude o robo. Si alguien duda que había bizantinos, ¿esto qué son? Igual que en Cartagena hay 109 lamas de coraza bizantina de la caballería pesada de Justiniano, en el monasterio han aparecido 2 lamas bizantinas de coraza de hierro, con la que iba la caballería pesada bizantina, los llamados catafractos. Y esto, ni más ni menos que una hebilla de cinturón bizantino, con 2 cabezas de caballo, entre cuyas bocas está la parte horizontal. Y se pueden ver aquí una serie de trabajos. Otra, de otro caballo, con el crismón. Está rota, pero eso es de la cama de un caballo, de otro jinete, en este caso de caballería ligera. La necrópolis bizantina, que también la hay. Así se enterraban, igual que los visigodos en ese periodo, y de nuevo una pieza que es un brazalete de bronce con cabeza de serpientes, típicos en Cullera, Valencia, en la Cripta Balbi, en Roma, por Cartagena. Es típico brazalete de bronce del siglo VI-VII. Ahí tenemos la Vía Augusta, donde aparece ese ad Elo, el monastil, porque Elo, otros dicen, no, Elo, el tolmo de Minateda, no, es Ilunum, ahí mismo está puesto el nombre, tolmo de Minateda. En las fuentes aparece como Ilunum. Luego, Elo no está en el tolmo de Minateda. Pero es más, esto es antes de que a los Borbones le cortaran la cabeza en Francia. Esto que quede claro, en Francia. Podemos ver, y es lo último que digo, un mapa hecho por los cartógrafos borbónicos. La mejor cartografía histórica durante el siglo XVI y XVII se hacía en Francia. Y todos los mapas que se han hecho a partir del XVI y XVII hasta hoy, casi todos han copiado y han seguido lo que grabaron, porque tienen grabadores, estos son grabados con los que se hacen luego los mapas. Ahí tenemos. De nuevo, ad Elum, porque en realidad el monastil se llamaría no Elo, que es la vulgarización de su nombre, que es Elum, Lucentum, Tuletum, Elum. Última, creo que es. Han habido problemas de identificación también, porque esa iglesia de ahí es la iglesia elotana, pero es un gentilicio, es una forma de decir alicantino, ilicitano. Pues entonces la ciudad no se llama elotana, la ciudad se llama Elo y su iglesia es elotana. Y los habitantes de allí son los elotanos. Bueno, pues esto, hasta hoy mismo, hay quien sigue discutiendo y diciendo que hay que buscar una ciudad que se llama elotana. Bueno, se acabó. Gracias por la paciencia. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestro ponente, Antonio Poveda, la transmisión de su saber y de su trabajo de muchos años, porque es trabajo de muchos años, en este yacimiento que espero que a todos ustedes hayan disfrutado, invitarles a visitarlo. Y por otro lado, querría saber si tienen ustedes preguntas. Les voy a pedir que por las horas que son, pues que sean breves y concisas y que esperen a que les entreguen el micro para que nos podamos entender entre todos. ¿Alguna pregunta?
Bueno, cuando hablamos de Asia, nos estamos refiriendo a la zona de Siria e Irak. No. Pérgamo, vale. Ajá. Perdón. Nos estamos refiriendo, provincia de Asia es justo el territorio litoral de Anatolia que los griegos, aquello era la Grecia asiática, minorasiática es su nombre, y Roma, cuando ocupa aquello, sobre todo a partir de Sila, a partir del 90, se empeñan en hacer, diríamos hoy, buenas carreteras, buenos puertos, porque lo que quiere Roma es explotar más y mejor el territorio. Entonces, apoya a las ciudades helenísticas, a sus carreteras y a sus puertos, y convierte a la provincia romana de Asia en una potencia, teniendo encima, pues eso, Pérgamo y Éfeso, que eran el no va más. ¿Y cómo se visita este lugar? Pues de entrada hay aquí algunas personas que ya tienen prevista una visita conmigo a Elche, a Elda y a Alicante en un fin de semana. Urregia es la asociación que me ha pedido que hagamos esta visita y agradezco que estén aquí presentes. Entonces, se puede visitar solicitando, llamando allí al Museo Arqueológico de Elda o a Turismo de Elda, y hay visitas guiadas, evidentemente, porque el sitio, aunque hay paneles explicativos y tal, pero es gratis y se puede visitar perfectamente. Si es entre semana, igual es conmigo, y si es de fin de semana, igual no es conmigo. Porque yo de lunes a viernes trabajo, y de lunes a viernes siempre. No, hombre, no, vamos a ver. Ya. Claro, exacto. A ver. Totalmente de acuerdo. Porque se vive, si yo lo vivo, como se ha demostrado que yo vivo esto, quien va conmigo lo vive. Y sale más vivo. Entonces, lo único que hay que decir es, no, pero la visita que sea con Antonio Poveda, con el director del museo, el arqueólogo que ha estado 40 años, porque llevo 40 años allí. Bueno, yo enhorabuena, me ha parecido espectacular la charla. Tengo una casa en Monforte del Cid, voy mucho allí. Y bueno, allí cada pueblo tiene su museo arqueológico, es espectacular. Petrel, Aspe, Monforte. O sea, yo creo que todos los pueblos tienen restos, pues no sé si ya bizantinos, pero de esa época ibérica sí. Y me llama la atención, vamos, yo no tenía ni idea que esto tenía restos, ni idea. Y he pasado por ahí un montón de veces. Trabajé en las obras del AVE en esa zona, me la conozco perfectamente. Y no sé, me llama la atención lo poco difundido que está el conocimiento de este yacimiento, que me parece espectacular, y lo que dice usted, que se ve desde la carretera cuando pasas. Pero es verdad que cuando vas por allí, por la carretera que va al hospital, está siempre cerrado. Hay que llamar al museo para poder visitarlo, ¿no? Vale. Pues nada, me ha parecido espectacular la charla. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo lo sabía, lo he dicho. Como esto se ve tan poco por ahí, o sea, he estado ya en 100 y pico congresos, casi todos fuera de Elda, de la provincia de Alicante. Ahora me voy otra vez a Croacia, con la Urregia seguramente venga aquí al Museo Arqueológico en enero a presentar otras cosas. Es decir, este yacimiento me lo están pidiendo por Europa. En cambio, no voy a decir quién, pero a quien le correspondería. En mi querido ayuntamiento y ciudad pasa desapercibido. Entonces sí, se hacen unas visitas con los de turismo. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, lo que sí he dicho, y me reitero, poca gente ha venido y se lo han perdido, porque esta es un privilegio. Por aquí están pasando grandes colegas presentando yacimientos que ya son conocidos, pero lo que se ha visto aquí de piezas y de culturas, ¿dónde está? Ni en los libros de historia del arte, ni en los de arqueología, ni en los de historia. Pero bueno, yo soy un modesto y currante. ¿Siguen excavando o se ha dado por terminada ya la excavación?
Digo, si la excavación está activa, se sigue excavando, o se ha dado ya por finalizada y ya solo está para verlo, o sea, como musealizado. A ver, es un tema que a mí me duele porque yo llevo 14 años sin poder excavar allí. Yo desde el 2011 no dispongo ya ni de las llaves ni de apoyo para investigación científica. Parece que la investigación científica en este país y en algunos lugares, pues eso de investigar lo haces en tu casa con un puzzle y igual te sale el puzzle y aprendes mucho. Yo tengo que decir que casi todo lo que se ha presentado aquí es lo que yo he podido hacer desde el museo, desde mi casa y desde la universidad, sin entrar al yacimiento, solo reestudiando los materiales y habiendo aprendido en Italia y en otros lugares lo que eran estas culturas. Entonces, yo, detrás del ábside de la iglesia, hay unas estructuras ahí que yo me he hartado de decir. Aquí se necesitan 2 campañas de excavación para que toda esa parte que hay tras el ábside, ver si son de la misma época, si tienen que ver con la iglesia o con otra cosa. Porque esa zona de arriba es, repito, es la bomba. Y todo eso está dentro de ese búnker de muros que si viésemos eso entero, serían muros de 3,5 metros de alto. Un auténtico monasterio, iglesia y lo que queramos. Ahí nada como en la mayoría de los yacimientos que conocemos, que vemos tapial. No. Piedras. ¿Vale? Porque el río tiene un canchal enorme y las piedras del río, los guijarros, les han permitido eso. Y luego algunos sillares. 14 años sin hacer ninguna excavación y lo único que se ha hecho ha sido, que no es poco ni es malo, la iglesia y su entorno y lo de abajo, es decir, la alfarería, se ha limpiado, consolidado y restaurado. Eso se puede ver magníficamente. Pero es que, creo que no lo he dicho, son 5, desde la Acrópolis hasta los hornos, son 5 terrazas. Y solo se ha hecho la Acrópolis y un poco de la terraza de abajo. ¿Qué no habrá allí? Desde la alfarería hasta la Acrópolis. Solo voy a dar un dato. La primera vez que fui yo allí, seleccioné 3 lugares, di con el ábside de la iglesia, di con otra casa en la parte este y dije, oye, ¿y tan burros somos los hombres? Esta vez no digo mujeres, los hombres. No digo hombres y mujeres. Me lo quedo todo para nosotros. ¿Tan burros somos los hombres a lo largo de la historia que hemos hecho arriba del todo en la Acrópolis, en la peor parte para vivir, trabajar? Solo hay yacimiento arriba. Y entonces dije, tercer punto, fuera de la muralla voy a hacer un corte. Y ojo, la primera vez que se descubre que en el interior de la provincia de Alicante hay materiales fenicios, lo encuentro allí. Y eso está sin tocar, hasta lo tapé. Una cata donde me salía material romano, material ibérico y debajo del todo lo fenicio. Estoy en tratos con algún colega de la Universidad Complutense y sobre todo de la de Alicante para que pidan ellos, como universitarios que son investigadores, que el ministerio sí que tiene en cuenta, un proyecto. Yo me subo y colaboro con ellos, pero tenemos que hacer allí trabajo, porque es una bomba. Y ojo, y con esto me callo. ¿Cómo es de grande aquello? 1,9 hectáreas. ¿Se pueden tener más cosas en 1,9 hectáreas donde lo único que se ha excavado es 1/3 o 1/4? Si excavamos el resto, que va a salir de fenicio, ibérico, romano, bizantino, visigodo, islámico. A ver, lo islámico, no lo he dicho porque he hablado mucho, pero la iglesia, ese planito que yo he sacado de cuando la excavé, hay un montón de intervenciones de fosas que son islámicas. Porque hay
un expolio islámico, a ver qué encuentran por allí. Y ojo, lo podía haber enseñado, respetan la parte de la cabecera rectangular y el ábside, porque el ábside se convierte en un pequeño mihrab y es una mezquita islámica rural, que por eso se llama Al-Munastir. A ver dónde en España encontramos esto. Espero noticias. En ningún sitio. Hay otras cosas importantes en muchos lugares, pero como esto, solo lo vamos a ver allí. Y lo he dicho. A ver, la base de columna octogonal aparece invertida en el centro de una vivienda. ¿Quién la ha cogido? La comunidad islámica. El altar polilobular simático, los 4 trozos en 3 viviendas distintas. ¿Quién lo ha cogido? Los visigodos no. Es la comunidad, ojo, de la yihad islámica, que está allí para la Guerra Santa, en un lugar típico, en altura, fortificado, rodeado por el río y con tierra de agricultura. Es una comunidad islámica agrícola, religiosa y militar. Cuando toquen el silbato, a la Guerra Santa. Eso es el Al-Munastir. ¿Se han encontrado restos humanos? Perdón, Sí. te voy a pedir, Antonio, que seamos Muy corto, sí. concisos, porque A ver. el museo cierra a las 8 y nuestros compañeros de A ver, seguridad... Parece que hay un adulto enterrado en la piscina bautismal. Significa que es islámico. Un adulto. Con 2 cuchillos que nunca más se supo, porque eso es un hallazgo de 1920. Y por lo tanto, ese sí. Y de necrópolis bizantina, sí. Es decir, tenemos unos 18 restos, o sea, 18 personas en 9 o 10 tumbas, porque se entierran de 4 en 4 y de 5 en 5. Habrían epidemias, lo que fuera. Es muy habitual en esa época. La peste de Justiniano, lo bizantino, en ese periodo. Por lo tanto, bien, hay restos. Pero nos falta la necrópolis romana y la necrópolis islámica y la necrópolis ibérica. No la tenemos. Luego, ¿cuánto que queda por hacer? Y a mí, pues, dudo que pueda hacer yo nada. Nos vamos entonces. Gracias. Bueno, agradecerles a todos ustedes su presencia, su interés, agradecerle a Antonio Poveda que nos haya hecho esta magnífica charla, sobre todo que viene acompañada de un proyecto de musealización, que eso a mí me parece muy importante, que ayuda a la difusión. Y sin más, cerramos esta sesión.